Nunca pensé que un funeral pudiera convertirse en el día más confuso, perturbador y aterrador de mi vida. Yo solo quería despedirme de mi hermana, de la mujer con la que había compartido risas, peleas, secretos y silencios incómodos. Pero lo que ocurrió aquel día cambió para siempre todo lo que yo creía saber sobre su vida y sobre su muerte. El salón funerario olía a flores marchitas, esas coronas exageradas que la gente envía más por compromiso que por cariño. La música suave, casi imperceptible, parecía querer tapar el peso del aire, un aire espeso, cargado de algo que no supe reconocer al principio. Tal vez culpa, tal vez miedo, o tal vez presagio. Me acerqué al ataúd lentamente, como si cada paso me robara un año de vida. Mi hermana Lucía estaba allí, tan inmóvil, tan silenciosa, tan ajena al caos que había dejado atrás. Su rostro parecía tranquilo, demasiado tranquilo, como si quisiera decirme algo que no alcanzó a pronunciar. Coloqué mi mano sobre el borde del ataúd para inclinarme y despedirme, pero entonces vi algo extraño. Un pequeño pedazo de papel blanco sobresalía discretamente del interior, junto al forro beige. Al principio creí que era parte de la tela, o un detalle del vestido que le habían puesto, pero no. Era un papel doblado, un papel que no había estado allí cuando la familia fue a identificar el cuerpo días antes. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza que casi me mareó. ¿Qué es eso?, pregunté en voz baja, sin querer llamar la atención. Miré alrededor. Nadie parecía notar mi inquietud. Mi madre estaba llorando. Mi padre hablaba con el sacerdote, y los demás murmuraban frases de pésame sin emoción. Aproveché ese momento para deslizar mi mano hacia el papel. Cuando mis dedos lo tocaron, algo dentro de mí se encogió, como si mi instinto quisiera advertirme que no debía hacerlo, que algunas verdades, una vez reveladas, ya no pueden guardarse. Deslicé el papel hacia mí, intentando hacerlo con la mayor discreción posible. Era un sobre pequeño, amarillento, con mi nombre escrito a mano. Para Ana. El pulso se me aceleró. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi hermana me había dejado una carta. Pero, ¿por qué dentro de su ataúd? ¿Por qué esconder algo así? ¿Por qué no darme esto en vida? Retrocedí unos pasos. Sentí que el aire me faltaba. Mis piernas temblaron. Salí apresurada del salón funerario y me refugié en un pasillo vacío, lejos de miradas curiosas. Allí, con las manos temblorosas, abrí la carta. Su letra, inconfundible, me incendiaba los ojos con solo verla. Ana, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No fue un accidente. No fue una casualidad. Y no fue culpa mía. Prométeme que no vas a confiar en nadie, ni siquiera en los que dicen quererte. Lo que voy a contarte te pondrá en peligro, pero también te dará la verdad que yo no tuve tiempo de revelar. Sentí que la sangre me helaba. Tragué saliva. Mis ojos corrían por las líneas con desesperación, como si tuviera miedo de que la tinta desapareciera. No puedo escribir más aquí. Me vigilan, me siguen, me quieren callar. Busca en mi habitación, detrás del cuadro azul. Allí está todo. Perdóname. Te quiero. Lucía. La carta tembló entre mis dedos. Me quedé sin aliento, sin pensamiento, sin mundo. Lucas, mi cuñado, apareció al fondo del pasillo. «Ana, ¿estás bien?», preguntó. Demasiado rápido, demasiado atento. Me guardé la carta en el bolsillo como si fuera oro o dinamita. Lo miré, y por primera vez, entendí que no podía confiar en nadie. Absolutamente en nadie. Ni siquiera en él, porque había algo en su mirada, algo que no había visto antes, algo que me recordó la advertencia de mi hermana.
Ese día, no solo enterré a Lucía. Ese día, comenzó la búsqueda de la verdad. Una verdad que, sin saberlo, llevaba años enterrada mucho antes que ella. No dormí aquella noche. Me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación, con la carta de Lucía temblando entre mis manos. La leí una y otra vez, buscando algo que quizá no estaba allí. Una pista oculta, una palabra escondida, un mensaje secreto entre líneas. Pero no, lo único que había era miedo. Miedo en cada trazo de tinta, miedo en cada curva de su letra, miedo que ahora también me pertenecía. Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana, decidí que no podía esperar más. Tenía que ir a su casa, tenía que encontrar lo que ella mencionaba, detrás del cuadro azul. Salí sin desayunar, sin avisar, sin pensar. El coche avanzaba por las calles grises del amanecer, mientras mi mente repetía una pregunta que me carcomía. ¿Quién la vigilaba? ¿Quién quería callarla? El silencio del interior del auto solo hacía que esa inquietud creciera. Al llegar frente a la casa de Lucía, sentí un nudo en el estómago. Era extrañamente tranquila, demasiado tranquila. Las cortinas cerradas, el jardín sin mover, como si la casa misma supiera lo que escondía, como si estuviera conteniendo el aliento, esperando que yo entrara. Usé la llave que ella misma me había dado años atrás, por si acaso. A ironías del destino. Apenas crucé la puerta, un olor frío, estancado, me golpeó. Habían pasado pocos días desde su muerte, pero el silencio allí dentro era tan denso que parecía llevar meses acumulándose. Entré a la sala principal, encendí la luz y mis ojos fueron directo hacia él. El cuadro azul. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que nunca lo había visto antes. Lucía jamás tuvo un cuadro así en su casa, y menos uno tan grande, tan llamativo. Un azul profundo, casi marino, sin formas ni figuras, solo una mancha de color. Un cuadro que no decía nada, pero que escondía algo. Me acerqué despacio, con el corazón golpeando como si quisiera escapar de mi pecho. Toqué la superficie. Estaba ligeramente suelta. Tiré con cuidado. El cuadro se movió. Detrás de él había una caja metálica empotrada en la pared. Sentí que mis rodillas flaqueaban. Metí mis dedos en el borde y tiré hasta abrirla. Adentro había dos cosas. Un cuaderno negro, una llave pequeña, antigua, con un número grabado, 207. Tomé el cuaderno primero. Estaba desgastado, como si Lucía lo hubiera usado durante años. En la portada no había nada escrito. Lo abrí, y allí comenzó realmente la pesadilla. La primera página estaba llena de fechas. Fechas que iban desde hacía casi 10 años hasta apenas 2 semanas antes de su muerte. A la derecha de cada fecha había una descripción breve. Me siguió de nuevo. Lo vi frente a mi trabajo. Llamadas sin número. El auto gris volvió. Me dijeron que me callara. Mi respiración se cortó. No quería creer lo que estaba leyendo. Mi hermana había estado viviendo con miedo durante años. Años. Y nunca dijo nada. Nunca pidió ayuda. Nunca dejó que nadie entrara en ese infierno. Avancé más páginas. Las frases se volvían más desesperadas. No puedo confiar en Lucas. Él sabe algo. No sé si sobreviviré. Tengo que proteger a Ana. Si desaparezco, no fue casualidad. Cerré el cuaderno de golpe, como si quemara. Mis manos temblaban, mis labios también. ¿Lucas? ¿Mi cuñado? ¿El hombre que había amado a mi hermana durante más de una década? Antes de tener tiempo de procesarlo, escuché algo. Un ruido, muy suave, muy lento, como un crujido en el pasillo. Me congelé. ¿Hola?
Pregunté con voz quebrada. Nadie respondió, pero ahí estaba. Pasos muy leves, como si alguien intentara caminar sin ser oído. El corazón me martillaba los oídos. Sentí que la boca se me secaba. Tomé la llave antigua y el cuaderno. Los guardé en mi bolso y me quedé inmóvil, escuchando. Un roce, un susurro, un toque muy leve sobre la madera. Alguien estaba dentro de la casa. Retrocedí lentamente hacia la puerta. Mis dedos alcanzaron la manija, pero antes de abrir, escuché una voz muy suave que casi me hizo gritar. ¿Ana? Era Lucas, asomado en el marco del pasillo, con el rostro inexpresivo, demasiado inexpresivo. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Te busqué después del funeral. No contestabas. Mi corazón estaba completamente desbocado. No podía confiar en él. Lucía lo había escrito, lo había repetido. Y ahora, verlo allí, en la casa, tan temprano, sin avisar. Solo vine por unas cosas de mi hermana, mentí, intentando sonar natural. Lucas me miró con ojos oscuros, tensos. ¿Y qué encontraste? La forma en que lo dijo no fue casual, no fue amable. Fue una prueba, como si necesitara saber si yo ya sabía demasiado. Tragué saliva. Nada importante, respondí. Su mandíbula se tensó. En ese momento, supe que tenía que salir de allí. Y supe otra cosa aún peor. Mi hermana no había muerto sola. Salí de la casa de Lucía, casi sin respirar. No recuerdo haber cerrado la puerta, ni haber bajado los escalones del porche, ni siquiera haber abierto el coche. Solo sé que, cuando me di cuenta, estaba conduciendo con las manos rígidas sobre el volante y el corazón, golpeando como si quisiera romperme el pecho. Miré por el retrovisor varias veces. Demasiadas. A cada giro, a cada semáforo, a cada sombra. Sentía que alguien me seguía, que alguien sabía que yo tenía el cuaderno, que alguien sabía que Lucía ya no podía proteger su secreto, pero yo sí. Cuando llegué a mi apartamento, eché el seguro 3 veces, apagué todas las luces, cerré las cortinas, y solo entonces abrí el bolso y saqué el cuaderno y la llave pequeña, con el número 207. Los coloqué sobre la mesa, como si fuera una evidencia de crimen. ¿Qué me querías decir, Lucía?, susurré. Respiré hondo y volví a abrir el cuaderno. Ahora necesitaba leerlo todo, aunque me destruyera por dentro. En una página del medio, encontré una frase subrayada 3 veces. No fue un accidente. Sentí un escalofrío que me paralizó. No fue un accidente. ¿Qué? ¿Su infección? ¿Su caída? ¿Su muerte? Pasé a la página siguiente. Allí, en tinta más apresurada, Lucía había escrito: Lucas está mintiendo. No sé cuánto tiempo pueda seguir así. Él sabe de la carta y de la llave. Si algo me pasa, Ana debe encontrar lo que está en el 207. El aire se me escapó de golpe. Lucas, la llave, el 207, lo que fuera que estaba allí dentro, era lo que ella temía que él descubriera. Me puse de pie de golpe, como si el piso quemara. Comencé a caminar de un lado a otro, intentando ordenar el caos en mi cabeza. La llave seguramente era de un depósito, una caja de seguridad, un casillero. ¿Pero dónde? Decidí revisar la carta del ataúd una vez más. En la esquina derecha, al final, había un sello muy pequeño, casi imperceptible. No lo había notado antes. Un sello del hospital donde había muerto. Una idea aterradora se formó en mi cabeza. Era posible que... No quería imaginarlo, pero las piezas encajaban. Quizá el 207 no era un casillero. Quizá no era una caja de seguridad. Quizá era una habitación.
El hospital donde Lucía había pasado sus últimos días tenía un ala antigua, casi siempre vacía. Lo recordaba bien: pasillos fríos, puertas numeradas, luz tenue y una habitación 207. Mi piel se erizó de inmediato. Tenía que ir, tenía que saber, tenía que ver lo que Lucía había dejado allí. El hospital estaba silencioso cuando llegué. Las luces blancas del pasillo me hicieron entrecerrar los ojos. Caminé con paso decidido, aunque por dentro temblaba de miedo. Cada vez que una enfermera pasaba cerca, yo bajaba la mirada. No quería preguntas. No quería llamar la atención. Al final del corredor principal, tomé el ascensor. Tercer piso. Ala antigua. Mi corazón se aceleró tanto que tuve que apoyarme en la pared cuando llegué. Había estado allí antes, cuando Lucía estaba internada. Pero ahora, todo se sentía distinto. Más vacío, más frío, más vigilado. Avancé hasta encontrar la puerta. 207. La miré durante varios segundos sin atreverme a tocarla. Sentía que del otro lado había algo que cambiaría todo lo que yo creía saber sobre mi hermana, sobre su vida, sobre su muerte. Metí la llave en la cerradura. Giró con un chasquido suave. La puerta se abrió apenas con un gemido. Empujé despacio. La habitación estaba casi a oscuras, iluminada solo por la luz débil que entraba desde el pasillo. Pero había algo en el centro. Una mesa metálica, y sobre ella, una carpeta gruesa, con el nombre de mi hermana escrito a mano. Lucía González. Confidencial. Sentí un vértigo tan fuerte que tuve que agarrarme del marco. Me acerqué con pasos lentos, cada uno más pesado que el anterior. Toqué la carpeta con los dedos temblorosos. Antes de abrirla, escuché algo detrás de mí. Una respiración. Una sombra en la puerta. Me giré. Lucas estaba allí, mirándome, con los ojos muy abiertos, sin parpadear. Te dije que no vinieras aquí, Ana dijo, con una voz tan suave que me heló la sangre. Retrocedí un paso. ¿Qué haces aquí? Él dio un paso dentro de la habitación, cerrando la puerta detrás de sí. Tú no entiendes, susurró. Lucía no debía revelar nada. Y tú tampoco. Sentí que mis piernas temblaban tanto que casi caí. ¿Qué le hiciste?, pregunté con la voz rota. Lucas sonrió. Pero no fue una sonrisa normal. Fue una sonrisa peligrosa. Lo mismo que haré contigo, si no dejas eso donde está. La carpeta, el cuaderno, la carta. Todo cobraba sentido. Mi hermana no había muerto por casualidad. Y ahora era yo quien estaba atrapada. No sabía qué hacer. No sabía si correr, gritar, empujar la puerta o simplemente caer al suelo y suplicar. Mi respiración se volvió tan superficial que sentí que el aire no llegaba a mis pulmones. Estaba atrapada, literalmente atrapada, en una habitación vacía, a oscuras, con el hombre que mi hermana temía, y con una carpeta que claramente él no quería que yo abriera. Lucas dio 2 pasos más hacia mí. Sus zapatos resonaron en el piso como si pesaran toneladas. «Dame la carpeta», Ana ordenó con calma. «No hagamos esto más difícil». El tono no era agresivo, y eso lo hacía aún más aterrador. Era el tono de alguien que ya había cruzado límites antes. El tono de alguien que no necesitaba levantar la voz para destruirte. Yo retrocedí hasta sentir la mesa metálica contra mis caderas. «Aléjate», logré decir, aunque mi voz sonó pequeña, quebrada, inútil. Lucas ladeó la cabeza, como si analizara mis movimientos, como si estuviera calculando qué iba a hacer yo antes de que yo misma lo supiera. Lucía era impulsiva, dijo de pronto,
como si hablara de algo trivial. Decía cosas que no debería. Se metía en problemas. Tú sabes cómo era. Yo apreté los puños. No era impulsiva. Era valiente. Su sonrisa se borró de inmediato. Era un problema, corrigió. Y ahora, tú también lo eres. Mi corazón se detuvo un segundo. Él avanzó un paso más. Yo, sin saber qué hacer, agarré la carpeta del expediente y me la pegué al pecho, como si eso pudiera protegerme. Lucas alzó una ceja. ¿Qué crees que vas a hacer con eso?, preguntó con desdén. No sabía. No tenía un plan. No era como Lucía, que siempre parecía intuir el siguiente movimiento. Yo solo sabía una cosa. No podía dejar que él la destruyera incluso después de muerta. Así que, con manos temblorosas, di un movimiento que ni yo misma esperaba. Abrí la carpeta. Lucas dio un pequeño salto hacia adelante, sorprendido. Dentro había documentos médicos, notas, informes, firmas, análisis. Pero lo que me paralizó fue la página que estaba arriba de todo. Paciente. Lucía González. Causa de muerte. Inconcluso. Observaciones. Posible intervención de tercero. Mi boca se secó. Sentí que el estómago se me vaciaba. ¿Qué es esto?, susurré. Lucas estiró la mano para arrancarme los papeles, pero yo retrocedí hacia la pared, apretando la carpeta contra mi cuerpo. No deberías haber visto eso, dijo con los dientes apretados. En sus ojos ya no había intención de convencerme, ni de manipularme, ni de fingir calma. Solo había rabia. Una rabia que parecía guardar desde hacía tiempo. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué aparece esto en su expediente? ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste? Lucas respiró hondo, como si necesitara controlar un instinto. Caminó lentamente hacia la puerta, cerró el pestillo y luego se volvió hacia mí. Tu hermana no sabía cuándo callarse, respondió finalmente. Y tú tampoco. La habitación se volvió más pequeña, más oscura, más sofocante. Esto no va a desaparecer solo porque lo escondas, dije con un hilo de voz. La verdad siempre sale. Lucas sonrió de lado. Solo sale si alguien la cuenta. Y tú, dio un paso más, no vas a contarlo. En ese instante, un ruido en el pasillo interrumpió la tensión. Un carrito metálico, chocando contra la pared. Una enfermera murmurando que había dejado caer su bandeja. Lucas giró la cabeza brevemente, irritado. Y ese segundo fue mi oportunidad. Sin pensarlo, me lancé hacia el interruptor de luz y lo presioné. La habitación se iluminó por completo. Lucas, cegado por el cambio brusco, retrocedió un paso. Yo aproveché y corrí directo hacia la puerta. Giré la manija, bajé el pestillo y la abrí de golpe. Ana, rugió detrás de mí. Pero ya estaba en el pasillo. Corrí sin mirar atrás. Corrí como si mi vida dependiera de ello. Porque dependía. Sentía los pasos de Lucas, siguiéndome, cada vez más cerca. Mi respiración era un puñal clavado en la garganta. «¡Detente!», gritó él. Pero yo aceleré. Gente en el pasillo comenzó a mirarnos. Enfermeras, pacientes, visitantes. Ese detalle lo frenó. No podía arriesgarse a seguirme delante de tantas personas. Me detuve junto al mostrador. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me rompería el pecho. Lucas estaba al fondo del pasillo, mirándome con una expresión que no olvidaré jamás. Una mezcla de frustración y advertencia. Se pasó una mano por el cabello, respiró profundo y se fue. Solo cuando ya no pude verlo, mis piernas cedieron y me sostuve del mostrador para no caer. La recepcionista me miró preocupada. «¿Está bien?», preguntó. Negué. No lo estoy. Apreté la carpeta contra mi pecho. Lucía
No murió por accidente. Lucía estaba siendo vigilada. Lucía intentó pedir ayuda. Y ahora yo tenía la evidencia y un enemigo, uno que no iba a detenerse. Salí del hospital temblando, con una sola idea en la mente. Tenía que descubrir qué más sabía mi hermana antes de que él me encontrara. Salí del hospital con el expediente apretado contra mi pecho, como si fuera un escudo. El aire frío golpeó mi rostro y, por primera vez en horas, respiré de verdad. Respiré como quien acaba de sobrevivir, pero sabe que el peligro sigue vivo, siguiéndolo a pocos pasos de distancia. Me metí en el coche y aseguré todas las puertas. Mis manos temblaban tanto que tardé varios intentos en colocar la llave en el contacto. Miré por el retrovisor, miré los espejos laterales. Miré la entrada principal del hospital por si Lucas salía detrás de mí. No lo vi, pero eso no significaba que no estuviera allí. Arranqué el coche y conduje directo a casa. No lloré, no grité, no maldije. Solo pensaba en una cosa. Lucía sabía que iba a morir. Eso lo entendí recién ahora. Su diario, su carta, la llave, el cuadro azul, la habitación 207, cada pieza era la preparación de un testamento emocional, una verdad que ella necesitaba que yo viera, una verdad que alguien, Lucas, estaba desesperado por ocultar. Al llegar a mi apartamento, dejé el coche estacionado lejos, por si me estaban observando. Subí las escaleras tan rápido como pude y cerré la puerta con 2 seguros. Solo entonces dejé caer el expediente sobre la mesa. Estaba agotada, pero no podía detenerme. Lucía no tendría una segunda oportunidad para explicarse. Yo era esa oportunidad. Encendí todas las luces de la casa. Algo en mí quería claridad, mucha claridad, y me senté frente al expediente médico. Abrí la carpeta por la primera página. Lo que encontré me hizo tragar saliva. Había 2 informes de muerte, uno oficial, uno extraoficial. El oficial decía que Lucía había fallecido por una complicación respiratoria inesperada. El extraoficial estaba firmado por un médico cuyo nombre estaba tachado con un marcador negro y debajo, escrito a mano, hallazgos inconsistentes con causa natural. Mis manos comenzaron a sudar. Pasé a la siguiente página. Había fotografías, imágenes de su cuerpo en la camilla, marcas en su piel, moretones en lugares donde nadie debería tener moretones si hubiese sido una muerte tranquila. Cerré los ojos porque el estómago se me revolvió. Dios mío, Lucía, susurré. Pasé a la página final del informe extraoficial. Allí había una frase subrayada. El familiar directo debe ser notificado. No fue posible localizarlo. Mi corazón se detuvo un segundo. Familiar directo. Yo era su única familia directa. Yo vivía a 20 minutos del hospital. Yo contesté cada llamada mientras ella estuvo internada. ¿Cómo que no fue posible localizarme? ¿Quién dio ese argumento? Me levanté de golpe. Caminé por la sala, sin rumbo, hiperventilando. Entonces una idea me golpeó con la fuerza de un rayo. Lucas era el contacto principal de Lucía. Él recibía primero las llamadas. Él decidía qué decir. Él filtraba la información. Él pudo haber dicho, su familia no está disponible. Él pudo haber ocultado cualquier cosa. No pude seguir ese pensamiento, sin sentir que el mundo se me hundía bajo los pies. Me quedé sentada en el sofá por un rato largo, tratando de pensar en mi siguiente movimiento. Lucas no iba a detenerse. Él sabía que yo sabía demasiado, y si Lucía tenía razón, él llevaba años moviendo hilos que nadie veía. De pronto recordé algo. La llave. Saqué la pequeña llave antigua del bolso.
Era ligera, pero sentí que pesaba como una sentencia. Tenía grabado un número, 207, igual que la habitación del hospital. Pero algo no encajaba. ¿Por qué dejar la llave si la puerta del hospital se abría con una tarjeta magnética? ¿Por qué esconder la llave en el cuadro si la cerradura del hospital no era física? La respuesta llegó lentamente, como una sombra que se estira en la pared. La llave no era del hospital. La habitación 207 no era un cuarto. Era una referencia, un código, un mensaje. ¿Qué podía significar? Tomé el cuaderno de Lucía y comencé a revisar las últimas páginas. La letra era cada vez más acelerada, más desesperada, hasta que encontré algo. Una página escrita con tinta más oscura, como si hubiera presionado tanto el bolígrafo que casi rompió el papel. Si algo me pasa, ve al 207. No al hospital, al verdadero 207. Tú sabrás cuál es cuando estés lista. Mi respiración se detuvo. No estaba lista, pero no podía detenerme. Era un enigma, un rompecabezas que Lucía había dejado, porque sabía que su mundo se estaba desmoronando. Miré la llave de nuevo, miré el número, y de pronto, una imagen cruzó mi mente. La taquilla del gimnasio donde ella entrenaba, los casilleros del trabajo, los depósitos de alquiler del centro, las cajas de seguridad del banco. Todos tenían números. Todos podían ser 207. Y algo dentro de mí me dijo cuál era el siguiente paso. El banco. Lucía tenía una cuenta allí desde hacía años. Había mencionado una vez, de forma casual, que tenía una caja privada por seguridad. Nunca pregunté qué guardaba. Nunca imaginé que su vida dependiera de ello. Agarré mi bolso, el cuaderno, la llave y el expediente. Apagué las luces. Me aseguré de nuevo de que la calle estuviera vacía. Tenía que llegar al banco. Tenía que abrir la caja 207. Tenía que encontrar lo que Lucía murió intentando proteger. Y rezaba porque no fuera demasiado tarde. Llegué al banco antes de que abriera. Me quedé dentro del coche, observando la entrada como si fuera un campo minado. No confiaba en nadie, ni en los empleados, ni en los guardias, ni en los clientes que comenzaban a hacer fila. Cada persona que pasaba cerca me parecía una amenaza. Cada sombra un aviso, cada reflejo en el vidrio, una posibilidad de que Lucas estuviera allí. La paranoia no era exageración, era supervivencia. A las 9 en punto, las puertas se abrieron. El guardia saludó con una sonrisa automática. Yo entré con una mezcla de miedo y determinación, caminando directo hacia la recepción. «Buenos días», dijo la empleada. «¿En qué puedo ayudarla?» Tragué saliva. «Necesito acceder a una caja de seguridad», dije, intentando mantener la voz firme. «La número 207. La mujer tecleó algo en la computadora y luego alzó la vista. ¿Nombre de la titular? Lucía González. Sus dedos siguieron, moviéndose sobre el teclado. Yo apretaba la llave dentro del bolsillo, como si fuera un talismán. «Sí», dijo ella finalmente. «Aquí aparece registrada». ¿Su relación con la titular? Mi garganta se cerró un segundo. «Soy su hermana». La mujer asintió sin sospecha. «Necesitaré identificación y el permiso para acceder a la caja, ya que la titular falleció recientemente. ¿Tiene los documentos de sucesión o autorización legal?» Sentí que el alma se me cayó a los pies. Documentos, permisos, trámites. No tenía nada de eso. Pero antes de que el pánico me consumiera, recordé algo. Lucía estaba preparada. Ella sabía que yo iría allí. Sabía que no tendría papeles. Sabía todo. Abrí mi bolso
y saqué la carta del ataúd. La deslicé sobre el escritorio. Ella me dejó esto, dije, con su firma, con mi nombre. La recepcionista tomó la carta, la leyó por encima y frunció el ceño. Un momento, por favor. Se levantó y se alejó hacia una oficina al fondo. La puerta se cerró detrás de ella. Me quedé sola frente al mostrador, con el corazón latiendo tan fuerte que mis oídos vibraban. Miré hacia la entrada, luego hacia las ventanas, luego hacia el pasillo. Tenía la sensación de que alguien iba a entrar en cualquier momento, de que alguien iba a detenerme, de que alguien sabía exactamente dónde estaba. La recepcionista regresó acompañada de un hombre de traje gris. Era el gerente. Señorita, dijo él, esta carta es inusual, pero la firma coincide con la registrada en nuestros archivos. Y dado el fallecimiento reciente de su hermana, tomaremos esto como autorización excepcional. Casi se me aflojaron las piernas. Sígame, por favor. Lo hice. Me condujo a un pasillo estrecho, con cámaras en cada esquina, hasta llegar a una puerta de acero, que se abrió con una tarjeta y un código que solo él conocía. Adentro había una pequeña sala, lámparas blancas, mesas centrales y cientos de cajones metálicos alineados en las paredes. El gerente señaló 207. Saqué la llave, la inserté, giró con suavidad, como si me hubiera estado esperando. «¿Tiene privacidad para revisar el contenido?», dijo él. «Estaré afuera por si necesita algo». Cuando se fue, mis manos temblaron tanto que tuve que apoyarlas en la mesa antes de abrir la caja. Respiré hondo. Conté hasta 3 y la abrí. Adentro había 3 cosas. Un sobre grueso, cerrado con cinta. Un pendrive. Un cuadernillo pequeño, distinto al diario que ya había leído. Tomé primero el cuadernillo. En la portada, escrito con la letra de Lucía, «Para cuando ya no pueda protegerte». Mi corazón se rompió un poco. Lo abrí. Eran notas, dibujos de mapas, direcciones, nombres de personas que no conocía. Algunas páginas hablaban de reuniones, extorsiones, amenazas, testigos silenciados. Había fechas marcadas con rojo, horarios, y muchas veces el nombre de Lucas subrayado, rodeado, resaltado, con tinta negra. Cerré el cuadernillo con un suspiro tembloroso. Luego tomé el pendrive. Se notaba usado, gastado en los bordes. Y finalmente, el sobre grueso. Lo abrí. Dentro había fotografías. Las imágenes me hicieron retroceder un paso. Sentí que el aire se volvía hielo. Eran fotos de mi hermana. Fotos tomadas desde lejos, en distintos lugares, distintos días, distintas horas. Ella caminando al trabajo. Ella entrando a su casa. Ella tomando un café. Ella hablando con alguien por teléfono. Todas tomadas sin que ella se diera cuenta. Todas. Vigilándola, mi estómago se revolvió. Pero había más. Fotos de Lucas, con personas desconocidas. En lugares turbios. En una oficina, con documentos que parecían falsificaciones. En un estacionamiento entregando algo a un hombre que llevaba la cara cubierta. Y lo peor, una foto de Lucía, discutiendo con él, su rostro lleno de miedo, el de él lleno de furia. La última foto me hizo caer en la silla. Lucía en una camilla, con un tubo en el brazo, y la hora estampada. 2 horas antes de su muerte. Ella estaba consciente. Ella estaba despierta. Ella no parecía estar muriendo. Cerré el sobre con manos temblorosas. Mi respiración era un desastre. Mis ojos ardían. Mi mente gritaba. Ella no murió sola. Ella no murió por accidente. Ella sabía demasiado. En ese momento, escuché un ruido afuera.
Un golpe seco. El gerente diciendo algo. Y voces. Voces conocidas. Voces que me congelaron la sangre. Me levanté. Guardé todo en mi bolso. Cerré la caja y me acerqué a la puerta con el corazón explotando. Escuché la voz que más temía. Lucas, estoy buscando a mi cuñada, dijo. Vinimos juntos. Se sintió mal y se adelantó. No había venido solo. Estaba con alguien más. Alguien con pasos pesados. Alguien que respiraba fuerte. Su cómplice. Y estaban a 2 metros de mí. Me quedé paralizada. Literalmente. Mi respiración se detuvo. Mis pupilas se dilataron. Y el mundo entero se redujo al sonido de esa voz. Lucas estaba allí, en el banco, a solo unos pasos, buscándome. Y lo peor no era eso. Lo peor era su tono. Tranquilo, cortés, educado, como si estuviera pidiendo un café, cuando en realidad estaba cazando. Me pegué a la puerta de la sala de cajas de seguridad, sin atreverme a moverme. Mi mente gritaba que corriera, que saliera por la puerta de emergencia, que me escondiera debajo de una mesa, pero mis piernas no respondían. Escuché otra voz. Grave. Más dura. Más peligrosa. ¿La viste entrar?, preguntó el hombre que estaba con él. Ese tono. Reconocí ese tipo de voz. Una voz que no pregunta, ordena. Una voz que ha hecho cosas que nunca se dicen en voz alta. Sí, respondió Lucas. Tiene que seguir aquí. No la he visto salir. Mis manos se cerraron con tanta fuerza sobre el bolso que las uñas se clavaron en la tela. El gerente intentaba mantener la calma, pero su voz temblaba. Señores, este es un espacio privado. ¿Necesitamos autorización para permitirles circular por la zona? No la necesitamos, interrumpió el hombre desconocido. Solo díganos dónde está. El gerente dudó, y ese segundo de duda fue suficiente para que yo actuara. Miré alrededor de la pequeña sala. Había una puerta lateral, una salida de emergencia para personal. No estaba cerrada con llave, pero tenía un sensor que activaría una alarma. Esa alarma atraería a todos, incluyéndolos a ellos, pero también los distraería, los frenaría, los haría visibles. No tenía otra opción. Con un suspiro ahogado, empujé la puerta. La alarma explotó en un chillido agudo que me atravesó los huesos. ¿Ahí?, rugió el hombre del pasillo. Corrí por un corredor estrecho, de paredes blancas y luces parpadeantes, mientras la alarma llenaba el aire como un animal herido. Mis pasos resonaban con un eco frenético. El sonido de botas detrás de mí me indicó que no corría sola. «¡Ana! ¡Detente!», gritó Lucas. No lo hice. No pude. Mi vida dependía de seguir moviéndome. El pasillo daba a unas escaleras. Bajé los escalones, saltando de 2 en 2. Sentía el pulso en mis sienes, en mis dedos, en mis dientes. Todo mi cuerpo pedía más velocidad. Llegué al sótano, donde se almacenaban documentos. Las luces eran más tenues, el aire más frío. Estaba desorientada. No sabía dónde estaba la salida. Escuché el eco de sus voces detrás de mí. Subió por aquí. No puede haber ido lejos. Encuéntrala. Su cómplice. Aquel hombre. Un monstruo sin nombre. Me escondí detrás de una estantería metálica, presionando mi espalda contra las carpetas polvorientas. Podía escucharlos respirar. Podía escuchar cómo sus pasos se sincronizaban, como si fueran depredadores entrenados. «Ana», dijo Lucas, con una voz suave y perturbadoramente convincente. «No tienes que hacer esto. Dame lo que encontraste y hablaremos». Cerré los ojos con fuerza. Ese tono, ese veneno disfrazado de calma, ese mismo tono que había leído en las páginas del diario de Lucía. Ella lo temía. Ella lo sabía.
Ella lo había escrito. Si te hablas suave, corre. Apreté el bolso contra mi pecho y corrí. Esta vez, sin mirar atrás. Un pasillo lateral apareció a mi derecha. Me lancé hacia él. Había una puerta al fondo, pero estaba cerrada. Busqué un interruptor. No lo encontré. Escuché voces más cerca. Otra puerta a la izquierda. Empujé. Cerrada también. El pánico subió como una ola caliente. Me iba a desmayar. Me iban a encontrar. Me iban a silenciar, como a Lucía. Entonces vi algo. Una pequeña abertura en la pared. Un acceso al sistema de mantenimiento. Era angosta. Pero yo era más pequeña que el promedio. Podía intentarlo. Me metí dentro. Arrastré el cuerpo por el túnel metálico mientras mis manos temblaban de frío. El metal helado raspaba mis rodillas, mis brazos, mi ropa. Escuché cómo entraban al pasillo que acababa de dejar atrás. Tiene que estar aquí. Revisa las puertas. Ana. Yo seguí avanzando sin respirar. Cada centímetro era una batalla. Finalmente vi luz al fondo. Una rejilla oxidada. Un cuarto de mantenimiento. Empujé la rejilla con todas mis fuerzas. Cayó con un estruendo metálico que resonó en todo el cuarto, pero ya no me importaba. Había salido. Corrí hacia una puerta amarilla. La abrí. Y de pronto, luz. Muchísima luz. Estaba afuera. En el estacionamiento subterráneo del banco. Había gente. Autos. Guardias. Cámaras. Era mi única oportunidad. Corrí entre los coches sin detenerme. Uno de los guardias me miró confundido y corrió hacia mí. Señora, ¿está bien? Yo, jadeando, temblando, con lágrimas, cayendo sin darme cuenta, solo pude decir, me quieren matar. El guardia retrocedió, sorprendido. Se acercaron dos más. La alarma seguía sonando dentro del banco. ¿Quién? Preguntó uno. Me giré hacia la entrada, y entonces los vi. Lucas y el otro hombre bajaban las escaleras del estacionamiento. Sus ojos buscaban, su respiración agitada, sus pasos rápidos. ¡Ah! Grité señalándolos. Los guardias se dieron vuelta al mismo tiempo. Lucas se frenó. El otro hombre también. Fue un segundo. Un solo segundo. Pero suficiente. Ambos se dieron media vuelta y subieron corriendo las escaleras, desapareciendo de la vista. Los guardias los siguieron. Pero yo sabía la verdad. No los atraparían. No así de fácil. Esos dos sabían exactamente cómo desaparecer, cómo esconderse, cómo borrar sus huellas, porque ya lo habían hecho antes. Con mi hermana me senté en el suelo, temblando, sangrando por los raspones del túnel, con el bolso apretado contra mi pecho, y allí entendí algo. Lo que había dentro del pendrive y del sobre era mucho más grande de lo que imaginaba. Lucía había descubierto algo que ponía en peligro a todos, y ahora yo también lo sabía, y ellos no iban a detenerse. Los guardias me ayudaron a ponerme de pie, pero mis piernas temblaban como si no me pertenecieran. Mi corazón seguía golpeando tan fuerte que sentía que la piel del pecho iba a romperse. Sabía que había escapado por segundos, por un hilo, por un milagro, pero no estaba a salvo. No de verdad, no mientras ellos siguieran libres. «Vamos a llamar a la policía», dijo uno de los guardias. «Necesita protección». Protección. Esa palabra me cayó como un balde de agua fría. La policía. ¿Y si Lucas tenía contactos allí? ¿Y si su cómplice era alguien dentro del sistema? ¿Y si denunciar ahora significaba entregarles mi ubicación completa? Por un instante no supe qué contestar. Sí, llámenlos, logré decir, porque necesitaba tiempo, no porque confiara en ellos. Mientras el guardia hablaba por radio,
Me aparté un poco y abrí mi bolso, como si estuviera revisando mis cosas. En realidad, necesitaba asegurarme de que todo seguía allí. El sobre con las fotos, el cuadernillo, el pendrive, la carta del ataúd, el expediente médico, todo estaba. Era mi única arma, mi única prueba, mi única defensa. Me llevaron a una oficina dentro del banco, un pequeño cuarto con una mesa, 2 sillas y una cámara en la esquina. Me ofrecieron agua. La rechacé. Mis manos no estaban lo suficientemente firmes como para sostener un vaso. La policía está en camino, me informó el gerente. Le pediremos que espere aquí. Asentí, pero algo dentro de mí no estaba tranquila. Miré la puerta, las paredes, la cámara. Era un espacio cerrado, controlado, visible desde afuera. Exactamente el tipo de lugar donde no quería estar si Lucas decidía volver. Me levanté despacio. ¿Puedo ir al baño?, pregunté. El gerente dudó, pero finalmente asintió. Me acompañó hasta un pasillo lateral. Entré al baño y cerré la puerta. Apoyé las manos en el lavabo y me miré en el espejo. Tenía la cara pálida, los ojos rojos, el cabello desordenado. Parecía una versión rota de mí misma. Lucía, ¿qué descubriste?, susurré. Me mojé la cara con agua fría. No me calmó. Nada podía calmarme. Saqué el pendrive del bolso. Lo giré entre mis dedos. Ese pequeño trozo de plástico podía contener la verdad completa, la razón por la que mi hermana murió y la razón por la que me estaban siguiendo ahora. Tenía que verlo, tenía que saber qué había allí. Tenía que hacerlo antes de que la policía llegara, antes de que alguien intentara quitármelo. Respiré hondo, abrí la puerta del baño y salí con paso rápido. En lugar de volver a la oficina, caminé hacia la zona de autoservicio del banco, donde había computadoras para clientes. Me senté, conecté el pendrive y recé para que nada explotara dentro de mí. La pantalla cargó lentamente. Un archivo, solo uno, LG 207, confidencial. Lo abrí. Un video. Mi corazón se detuvo. Apareció Lucía, en una habitación, hablando directamente a la cámara, con el rostro pálido, los ojos hinchados, la expresión rota. Si estás viendo esto, es porque ya no estoy, dijo, con la voz temblando. Sentí que las lágrimas me ardían en los ojos. Ana, perdóname por dejarte sola. Lo intenté todo, pero ya no puedo vivir con miedo. Tomó aire, como si reunir fuerzas fuera doloroso. Lucas no es quien crees. Hace años está involucrado con un grupo que falsifica documentos médicos, certificados, historiales, hacen desaparecer pruebas, manipulan expedientes. Yo descubrí algo que no debía ver. Mi estómago se volvió un nudo. Quise denunciarlo, pero me siguieron, me amenazaron. Él también. Lucía miró a un costado, como si alguien estuviera escuchando. Ana, él no es solo mi esposo, es un intermediario. Y cuando supe demasiado, cuando quise irme, su voz se quebró. No fue un accidente. Me tapé la boca. Un sollozo escapó antes de poder evitarlo. Si algo me pasa, busca mis cosas. La caja, la llave, nadie más puede ayudarte. No confíes en su socio. No confíes en la policía. No confíes en nadie que él conozca. Lucía respiró, como si estuviera a punto de llorar. Lo siento tanto, Ana. No quería que entraras en esto. Pero ya no puedo protegerte. Solo puedo darte la verdad. El video terminó. Me quedé inmóvil, sin respirar, sin pensamientos, solo vacío y dolor y rabia.
Una rabia tan profunda que me hizo temblar. De pronto, sentí un movimiento a mi derecha. Una sombra. Giré, lentamente. El hombre del pasillo. El cómplice. Allí, a solo 3 metros. Mirándome. Con una sonrisa torcida. Así que eso era lo que tenía tu hermana, dijo en voz baja. Interesante. Mi cuerpo entero se congeló. Lucas te está esperando, Ana. Me levanté de golpe, tirando la silla al suelo. Corrí entre los clientes, entre los escritorios, entre los guardias que no entendían nada. El hombre me siguió. Yo solo podía pensar en una cosa. Si me atrapaban ahora, era el final, el mismo final de Lucía. Y yo no iba a morir en silencio, no como ella. Corrí sin mirar atrás. El banco, los clientes, los guardias, las voces, todo era un borrón borroso a mi alrededor. Mis piernas se movían solas, guiadas por una mezcla de miedo y adrenalina que jamás había sentido en mi vida. Escuchaba pasos detrás de mí, pesados, marcados, determinados. El cómplice no gritaba, no decía mi nombre, no amenazaba. Eso lo hacía peor, mucho peor. Los que persiguen en silencio son los que saben exactamente cómo terminar una cacería. Empujé la puerta principal del banco y salí a la calle, donde la luz del día me golpeó los ojos. Gente caminaba, autos pasaban, murmullos llenaban el aire. Era un escenario normal, pero yo no era parte de él. Yo era una presa, huyendo entre personas que no sabían nada. ¡Ayuda!, logré decir, pero mi voz salió tan débil que se perdió en el ruido del tráfico. Crucé la calle sin mirar. Un auto frenó de golpe. Sonó una bocina. Alguien gritó. No me detuve. No podía. En el reflejo de una vidriera, lo vi. El hombre, cruzando detrás de mí, con paso firme, sin apuro, sin miedo. Ese tipo de calma solo la tiene alguien que está acostumbrado a perseguir y a atrapar. Me metí en una bocacalle estrecha entre 2 edificios. Había un estacionamiento subterráneo al fondo. No sabía si era buena idea o una trampa, pero no tenía alternativa. Corrí escaleras abajo. El aire húmedo del estacionamiento me golpeó la cara. Olor a gasolina. Luces parpadeantes. Mis pasos resonaban en el cemento. ¡Ana! Escuché la voz del hombre por primera vez. No sonaba agitada, ni desesperada, ni siquiera molesta. Era una llamada firme, como quien llama a un perro que se escapó. Un escalofrío me recorrió la columna. «¡Déjame en paz!», grité sin detenerme. Mi eco fue la única respuesta durante unos segundos. Luego escuché sus pasos bajar las escaleras, lentos, pesados, seguros. Corrí hacia la zona más iluminada del estacionamiento. Entre autos apagados, pilares de concreto y sombras alargadas, cada rincón parecía una boca abierta esperando tragarme. Me escondí entre 2 camionetas, con el pecho ardiendo y las manos temblorosas. Intenté controlar mi respiración. 1, 2, 3, pero mi corazón latía tan fuerte que sentí que mi escondite vibraba con cada pulsación. Los pasos se acercaban. «Ana», canturreó el hombre, como si jugara. «No tiene por qué terminar así. Dame el bolso y podrás irte». Mi estómago se revolvió. Mentira. Era obvio. Una mentira destinada a las víctimas que ya no tienen dónde huir. Mis dedos se cerraron sobre la correa del bolso como si fuera un salvavidas. «No», susurré. «Estás haciendo esto difícil», respondió él. Su sombra apareció entre los autos, una mancha alargada, moviéndose sobre el piso. Me quedé sin aire. Entonces sonó un ruido. Una puerta del estacionamiento. Una voz femenina. «Señor,
¿Necesita ayuda? Un guardia. Una mujer. Joven. El hombre se detuvo en seco. Yo ni siquiera me atreví a moverme. Todo bien, dijo él, usando esa voz peligrosa y amable que conocía muy bien. Mi cuñada se desmayó. Vine a buscarla. Mi cuñada. El guardia dudó. ¿Dónde está? Se fue hacia la salida, respondió él, sin perder el ritmo. Solo quería asegurarme de que estuviera bien. Hubo un silencio tenso. ¿Puedo ver su identificación?, preguntó la guardia, algo desconfiada. Mi corazón se aceleró. Era mi oportunidad. Mientras ellos hablaban, me moví lentamente hacia el otro lado del coche. Deslicé mis pies sin hacer ruido. Busqué la salida que daba a la calle. La vi. Una puerta metálica con un letrero rojo. Tenía que llegar. Tenía que salir. Tenía que sobrevivir. Señor, su identificación, por favor, insistió la guardia. El hombre bufó. Mire, no tengo tiempo para esto. Ese tono, esa impaciencia disfrazada de cortesía, lo conocía. Lo había visto en Lucas. Lo había visto en el video. Lo había leído en las notas de Lucía. Ellos eran iguales. Di un paso. Otro. Pero la guardia respondió con firmeza. Entonces, tendré que pedirle que me acompañe arriba. El silencio que siguió fue espeso, peligroso, lleno de amenaza. Retrocedí sin dejar de mirarlos. Mi espalda chocó contra la puerta metálica. Busqué la manija. La encontré. El hombre respondió con una voz que me heló. No te conviene hacer eso. La guardia parecía estar sacando su radio. Era ahora o nunca. Abrí la puerta de un tirón. Un golpe de luz me cegó. Salí corriendo hacia la calle, sin mirar atrás. Corrí hasta que mis piernas ardieron. Corrí hasta que sentí el sabor metálico del miedo en la garganta. Corrí hasta que mis pies dejaron de obedecer y me detuve apoyada contra una pared. Miré hacia atrás. No lo veía. No veía a nadie. Pero sabía que no se iría. No así. No, sin las pruebas. Guardé el bolso bajo mi abrigo. Lo apreté contra mi pecho y me dije, jadeando, Lucía, ahora entiendo el terror que viviste. Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, tuve una certeza. No podía seguir huyendo. Tenía que atacar. Tenía que exponerlos. Tenía que hacer pública la verdad. Solo así podría sobrevivir. Solo así podría darle justicia a mi hermana. Solo así podría destruirlos. Me quedé en esa calle, respirando como si el aire me quemara los pulmones. La gente pasaba a mi alrededor, sin saber que yo llevaba en mi bolso la clave de un crimen, de una red, de una vida rota, la vida de mi hermana, y ahora quizás la mía. El miedo seguía allí, pegado a mi piel, pero debajo del miedo había algo nuevo, algo que hasta ese momento nunca había sentido con tanta fuerza. Determinación. Lucía había muerto intentando proteger una verdad. Yo iba a vivir para revelarla. Me obligué a caminar. No podía quedarme en la calle como un blanco fácil. Me metí en un café pequeño, casi vacío, y me senté en una mesa del fondo, desde donde podía vigilar la puerta y la ventana. Saqué el pendrive, el cuadernillo, el sobre con fotos, el expediente. Los extendí sobre la mesa, como si fueran piezas de un rompecabezas, y comencé a unirlas. El video de Lucía hablaba de falsificación de documentos. El cuadernillo mencionaba nombres. El expediente médico tenía 2 versiones contradictorias. Las fotos mostraban vigilancia. Las marcas en su cuerpo mostraban violencia. La carta en el ataúd hablaba de persecución. Todo apuntaba a lo mismo. Lucas no actuaba solo. Él era parte de algo mucho más grande. Algo capaz de manipular hospitales, silenciar médicos,
vigilar a personas durante semanas, desaparecer pruebas y eliminar testigos. Lucía había descubierto esa red y la habían callado. Tragué saliva con dificultad. Era demasiado para una sola persona, demasiado para mí. Pero entonces recordé su cara en el video, sus ojos llenos de miedo, su voz quebrada, su frase final: solo puedo darte la verdad. Yo tenía esa verdad y no iba a morir con ella. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Busqué el contacto de una periodista que Lucía había mencionado alguna vez, una mujer famosa por destapar escándalos que nadie se atrevía a tocar. ¿La llamé? ¿Sí?, respondió con voz firme. Mi nombre es Ana. Tengo información sobre una red de falsificación y encubrimiento, documentos, un video, pruebas. Mi hermana murió por esto. Hubo un silencio, no de duda, de reconocimiento. ¿Está a salvo?, preguntó ella. Miré la puerta. No lo sé. Mándeme una dirección. Iré personalmente. Pero no se quede sola. Colgué. Guardé las cosas en el bolso. Me levanté. Iba a pagar cuando lo sentí. Esa sensación, esa punzada fría en la nuca. Miré por la ventana. Lucas estaba allí, parado al otro lado de la calle, mirando dentro del café, mirándome, sin moverse, sin parpadear. El corazón se me detuvo. No sonrió, no corrió, no gritó. Solo levantó un dedo, uno solo, y lo llevó a sus labios. Silencio. Un escalofrío me atravesó el cuerpo. Era una advertencia, una promesa, un recordatorio de que él seguía allí, de que su sombra seguía sobre mí igual que sobre Lucía. Pero esta vez yo no bajé la cabeza, no retrocedí, no me escondí. Lo miré de vuelta, directo, con el bolso apretado contra mi corazón, y entendí algo. El silencio que había matado a mi hermana iba a ser ahora el arma que los destruiría. Él no sabía que ya no estaba sola, que ya no tenía miedo, que ya no estaba huyendo, que ya había empezado. El final no sería como él quería, sería como Lucía lo dejó escrito. La verdad iba a salir, y él no iba a poder detenerla.